Entonces, ¿qué están haciendo ahora los rusos y los ucranianos? Damas y caballeros, la guerra continúa. Los bombardeos Kiev y Dnipro han sido atacados y los rusos siguen llevando a cabo sus extensas campañas de bombardeo después de haberse tomado unos días de descanso y haber acumulado una gran cantidad de drones y misiles. Vamos a ver esto con más detalle porque por supuesto atacaron objetivos civiles e infraestructura, principalmente la infraestructura hídrica en este momento. Pero por otro lado, los ucranianos atacaron la infraestructura de gas y petróleo, y no fueron solo ataques simbólicos, causaron daños bastante grandes. Así que vamos a echarle un vistazo y, por supuesto, también veremos el propio frente, que en este momento, está experimentando un desarrollo bastante interesante. Así que si quieren saber qué evolución tan interesante está teniendo realmente el frente ucraniano, sigan viendo. Pero vamos a empezar con ese ataque de los rusos. En los últimos 3 días, los rusos han atacado, por supuesto, 3 veces en total. Durante los 2 primeros días del periodo observado, enviaron alrededor de 200 a un poco más de 200 drones, pero en total fueron 1.150 drones y 73 misiles. Lo positivo es que la defensa antiaérea ucraniana logró derribar de esta enorme cantidad de drones y misiles que llegaron en los últimos 3 días, 1.042 drones y 40 misiles. Lograron derribarlos o interferirlos electrónicamente y en ese momento no alcanzaron su objetivo. Eso significa que la efectividad de la defensa contra drones es del 90% en los últimos 3 días y la defensa contra misiles es del 55%. Eso es una defensa aérea altamente efectiva y muy buena, así que los ucranianos en ese sentido sí, cada vez tienen más habilidad. Y en cuanto a los drones, aunque por supuesto muchos logran pasar porque simplemente hay muchísimos, el derribo de esos drones realmente está mejorando cada vez más. Realmente llegar al 90% ya es una obra maestra. Eso ni siquiera lo lograba Israel cuando luchaba contra Hamas y Hezbollah en sus inicios, incluso teniendo plena vigilancia. Incluso con defensa antiaérea bien equipada, ni siquiera entonces fue tan exitoso como para tener un 90% de efectividad. No, contra esos misiles, por supuesto, en Ucrania la situación es un poco peor, pero aún así, toda la situación está mejorando. Por cierto, los ucranianos en este momento ya tienen incluso guerra electrónica, que puede afectar incluso a misiles rusos más inteligentes. Puede, por ejemplo, manipular el Kinzhal, y en ese momento el Kinzhal no necesariamente tiene que ser derribado, pero la guerra electrónica puede desviarlo de su curso. Así que esto es otra cosa que los ucranianos han empezado a usar y que mejora su éxito. De todos modos, en general, los rusos atacaron un montón de ciudades, principalmente se concentraron en Kiev y Odessa, y aunque aquí en IP se dice que mataron a 11 personas, lamentablemente esa es información desactualizada y los muertos fueron más de 13, tal vez en este momento ya sean 15, porque obviamente el número de víctimas sigue aumentando. Así que sí, los rusos atacaron principalmente ciudades y además de los daños físicos y las muertes, también causaron cortes de electricidad y agua a largo plazo y de manera masiva. Y es evidente que Rusia sigue apuntando y cumpliendo su objetivo respecto al bombardeo terrorista, es decir, aterrorizar a la población civil. Una prueba del bombardeo terrorista puede ser, por ejemplo, que hubo muertos y heridos entre los rescatistas que llegaron a los lugares donde cayó la primera andanada, y después de que llegaron y empezaron a rescatar a la gente, cayeron más bombas. Y estas bombas estaban dirigidas al mismo lugar, precisamente con la intención de herir a los rescatistas. Así que eso es una clara señal del bombardeo terrorista, cuyo objetivo principal es atacar la moral de la población. Y luego pueden preguntarse cómo es posible que si los rusos realmente se enfocan en los civiles y atacan tanto las ciudades civiles, haya relativamente pocas víctimas. Claro, 13 personas muertas o 14 personas muertas y 100 heridos no es poco objetivamente, pero al mismo tiempo, en realidad es relativamente poco considerando cuántos misiles y cuántos drones fueron lanzados. Entonces, la primera razón es que los ucranianos tienen un sistema de alerta muy bien desarrollado y saben cuándo va a ocurrir un gran ataque ese día.
Por supuesto, cuando se trata de ataques normales, simplemente unos cientos de drones y 2 misiles, la mayoría de los ucranianos no se esconde y lo toman con calma, pensando, bueno, espero que no me afecte a mí. Ojalá no sea yo en ese sentido, ojalá no sea yo. Pero en el momento en que se espera un gran ataque, un ataque realmente grande, hay ciertos indicios que le dan a la parte ucraniana la capacidad de saber que probablemente ese gran ataque va a ocurrir. Y cuando la gente sabe que viene un ataque enorme, mucho más seguido van a los refugios y mucho más seguido tratan de no estar en lugares donde les pueda pasar algo. Así que, basándose en eso, obviamente no mueren tan seguido porque se esconden mucho más seguido. Y además, como ya dijimos, la defensa antiaérea de Ucrania es extraordinariamente exitosa. Por lo tanto, también por esa razón no hay tantos muertos y heridos como habría si no estuvieran en refugios y si la defensa antiaérea simplemente no tuviera éxito. Así que eso es todo al respecto. Y por supuesto sabemos lo que Rusia intenta lograr con este bombardeo terrorista, destruyendo ciudades ucranianas y atacando a civiles ucranianos. Por supuesto intentan asustar a los civiles, intentan desmoralizar a la población y como resultado de estas acciones de desmoralización, por supuesto, se profundiza la radicalización, aparece mucho más seguido llamados a la venganza y demás, lo cual por sí mismo también provoca cierta respuesta negativa, una respuesta negativa, por ejemplo, en Polonia, cuando realmente toman la palabra emociones fuertes y se empieza a revivir a Bandera. Así que en ese momento, el bombardeo terrorista tiene un efecto tanto intimidante como radicalizador, lo cual puede ser problemático. Además, por supuesto, esto agota la defensa antiaérea, lo que en el futuro podría llevar a que ya no sea tan exitosa, pero hasta ahora les ha ido bastante bien. Y la destrucción de la infraestructura en sí misma es bastante efectiva para realmente molestar a la gente. Samozřejmě, Por supuesto, afortunadamente, gracias a que los ucranianos lo cuentan muy bien y se aseguran de que todos sepan cuántos misiles han lanzado los rusos, porque lo monitorean, ya que cada misil y cada dron es uno de los crímenes que luego quieren presentar como una cuenta. Sabemos bastante bien cuántos drones y misiles han atacado a Ucrania, porque ellos no tienen absolutamente ninguna razón para ocultarlo. En cuanto al número opuesto, es decir, cuántos drones han atacado a Rusia, ahí es un poco más difícil, porque aquí tenemos algunos informes de que un nodo clave del oleoducto ruso fue alcanzado por un intenso fuego de drones ucranianos, claro, pero por parte rusa solo sabemos que el 31 de mayo lograron derribar 216 drones, el 1 de junio lograron derribar unos 100 drones y el 2 de junio lograron derribar unos 148 drones. Eso significa que en los últimos 3 días los rusos reportan 436 drones derribados. Eso no significa en absoluto que los ucranianos hayan enviado solo 436 drones, eso significa que probablemente enviaron muchos más, porque sabemos que hubo algunos impactos exitosos. Así que o enviaron más y los rusos solo reportan los que derribaron, o enviaron exactamente esa cantidad, pero los rusos mienten sobre haber logrado derribar esos drones. Por cierto, los rusos ya empezaron a usar drones que derriban otros drones. Ya empezaron o ya lograron en este momento copiar el modelo ucraniano de drones antidrones. Y podemos suponer que si los rusos logran escalar esto y logran llevar este sistema de drones para derribar drones a la defensa antiaérea cerca de sus refinerías, entonces ahora a los ucranianos se les va a empezar a complicar un poco más su deseo de destruir la industria petrolera rusa, porque los rusos ya los están alcanzando en la capacidad de defenderse contra los drones. Así que los ucranianos apenas obtuvieron la capacidad de atacar con drones en números considerables y de verdad destruir la infraestructura petrolera rusa. Ahora los rusos ya vienen para arruinarles eso porque lograron desarrollar su propia contramedida, probablemente en colaboración con China, ¿verdad? Así que ese es un pequeño problema para los ucranianos. Ahora, ¿qué fue lo que atacó Ucrania? Tenemos aquí algunas noticias, y es que drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo en Saratov, Rusia, y en Crimea se está acabando el combustible. Claro, en Crimea se está acabando el combustible, eso es algo de nunca acabar.
Sin embargo, la refinería de Saratov fue alcanzada, que es una refinería que procesa 7 millones de toneladas de petróleo al año. Ahí se produce gasolina, diésel y otros combustibles. Y es muy relevante principalmente para la economía civil, pero también para la logística militar. La economía civil, que ya está muriendo en Rusia, probablemente se espera una caída del PIB. Y una caída del PIB mientras tienes una economía de guerra y un gasto brutal del presupuesto estatal. Eso no es algo bueno, eso es peor que malo. Sin embargo, la refinería de Saratov es una empresa muy importante, muy clave. Fue atacada, está en llamas. Otro ataque que tuvo éxito fue el ataque a la estación de producción y despacho Lazarevo Liner. En otras palabras, es una estación lineal de producción y despacho. Es simplemente una especie de nodo, se podría decir. Y es parte del sistema de oleoductos, así que probablemente fueron alcanzados algunos tubos o estaciones de bombeo. En resumen, otra instalación petrolera en la región de Kirov fue alcanzada y este es el resultado. Esto no es una explosión ni nada así, como si se levantara una enorme columna de escombros. No. Esto es un humo hermoso, denso, absolutamente impenetrable, que si empezaras a guardarlo en cajas podrías exportarlo a algún lugar donde no tengan humo, porque este es un humo tan magnífico, una columna de humo tan impresionante, sin nada de viento. La ausencia de viento lo convierte en una experiencia completamente surrealista, se podría decir. Así que esto es Lazarevo en la región de Kirov. Luego aquí tenemos más tomas de otros impactos. Aquí tenemos la región de Rostov. Así que la región de Rostov también fue atacada. Al parecer fue alcanzado un almacén de combustible y después aquí tenemos algunos videos, algunas muestras, algunas pruebas. Vemos de nuevo humo elevándose, otra vez algunos disparos. Aquí tenemos la geolocalización. Aquí vemos la defensa antiaérea intentando disparar. Entonces las refinerías recibieron impactos, pero lo que también recibió un golpe bastante sólido fue Onafronta, porque el impacto que recibió Onafronta fue de tal manera que supuestamente los ucranianos lograron ganar más territorio del que los rusos pudieron conquistar. En otras palabras, la proporción de territorio ganado y perdido en este momento favorece a Ucrania. Sabemos, por supuesto, que la mayor intensidad de los combates sigue estando alrededor de Pokrovsk. Sí, lo sabemos. ¿Y dónde se encuentra Pokrovsk? Cuando ya no está en ese caldero, es difícil de encontrar. Aquí, en Pokrovsk, todavía, o alrededor de Pokrovsk, detrás de Pokrovsk, los combates más intensos están precisamente en esta dirección. Ahí hay cientos de enfrentamientos, miles de drones, sí caen cientos de bombas grandes, y así sucesivamente. Así que aquí los combates son realmente muy intensos. Pero a pesar de que los combates son muy intensos, los resultados son realmente desastrosos. En el último mes, los rusos supuestamente solo lograron ocupar alrededor de 14 kilómetros cuadrados, pero según la información que recibimos, eso no es exacto, ya que los ucranianos lograron recuperar un poco más de 14 kilómetros cuadrados. Pero claro, la pregunta es si todo este rollo sobre quién ocupó qué territorio no es una gran tontería. Porque sabemos que en este momento hay amplias zonas de tierra de nadie, zonas que son grises, zonas de las que no se puede decir quién las controla. Y en el momento en que los rusos envían a un soldado y dicen que lo ocuparon, y luego los ucranianos envían 2 drones, matan a ese soldado y dicen que lo liberaron. Eso, por supuesto, ellos lo cuentan como territorio ocupado y territorio liberado, pero al final realmente no puedes decir si lo controlaban o no, cómo se cuenta, qué piensa cada quien. Y por supuesto sobre quién ocupó cuánto territorio. Eso lo intentan estimar principalmente los analistas OSINT, diferentes analistas civiles y así, que revisan varios videos, fotos y hacen diferentes geolocalizaciones. Y con base en eso intentan evaluar dónde está quién y quién controla qué territorio.
pero en este momento es prácticamente imposible evaluarlo con precisión, así que es difícil decir si los rusos realmente ocuparon menos territorio del que los ucranianos recuperaron, porque nunca puedes decir si los rusos consideraban ese territorio como ocupado o no lo consideraban como ocupado. Mira, pero al final de cuentas esa es una discusión un poco inútil. Si los ucranianos liberaron más territorio del que perdieron, si estamos hablando de unos cientos de metros más o menos, que recuperaron, mientras que los rusos les quitaron solo un poco menos, eso realmente no importa. Lo importante es que está muy parejo y con base en eso podemos decir que el frente es más o menos estable, que está atascado, y eso a pesar de que los combates siguen siendo intensos. En este momento está ocurriendo una ofensiva rusa. En este momento, la hermosa vegetación verde ya forma parte del campo de batalla que los rusos estaban esperando y decían, en cuanto llegue la primavera y crezcan las hojas, podremos escondernos de los drones y, con base en eso, avanzaremos. Las hojas están por todas partes, es hermoso, no se ve nada, hay pasto alto y así sucesivamente. Rusia avanza tristemente lento. Sí, alrededor del hueso, por supuesto, de alguna manera se está cerrando. Cerca de Pokrovsk hay algunos avances, pero se pagan con una enorme cantidad de víctimas y una enorme cantidad de ataques y costos. Ese avance es realmente muy pequeño y la ofensiva simplemente está atascada, básicamente está destruida. Y en este momento los rusos van a necesitar algún nuevo enfoque, alguna nueva superioridad tecnológica. Más soldados, movilización o simplemente dejarlo así. Porque en este momento realmente el avance es mínimo. Y eso a pesar de que los ataques son masivos, intensos, costosos y sangrientos. Así que eso es todo. Esa es la situación actual en Ucrania y en el campo de batalla. Por favor, escríbanme en los comentarios cómo lo perciben ustedes. Y todavía agregaría algunas cosas, como por ejemplo que sigue siendo un gran problema en Ucrania, que los comisionados de movilización se comportan como unos cerdos. Muchas veces. Y que a pesar de que Ucrania dijo que lo iba a resolver, según el defensor del pueblo, la solución es insuficiente. Así que aquí probablemente estemos de acuerdo con la propaganda rusa en que a veces esos reclutadores realmente se comportan de manera horrible con las personas que no responden a la orden de reclutamiento, es decir, que están violando la ley. Lo cual, por supuesto, a las personas que violan la ley no se les debe tratar bien. Pero al mismo tiempo tampoco necesitamos ser violentos con ellos, ni ser extremadamente groseros. Simple y sencillamente vamos a ganárnoslos, vamos a llevárnoslos de alguna manera y ya. El problema es que de vez en cuando ocurren incidentes que podrían considerarse muy violentos o incluso a veces como tortura psicológica y física. Esos incidentes no son muy frecuentes, o sea, hay miles de eventos de movilización cada año, pero aún así, esos incidentes existen. Y Ucrania, según el defensor del pueblo, hasta ahora no ha hecho lo suficiente para evitar que ocurran esos incidentes o para que, si llegan a ocurrir, sean castigados. Esto es importante mencionarlo. Para mí es muy bueno que haya presión sobre esto porque esos comisarios de movilización, cuando se comportan de manera desagradable, eso es como echarle leña al fuego. Precisamente para la propaganda, la desmoralización y todo eso. De vez en cuando vemos videos donde mucha gente le grita a esos comisarios de movilización y eso es más o menos bueno porque primero sabemos que en Ucrania hay cierta libertad, que la gente puede expresarse así en contra de sus acciones. Al mismo tiempo aquí sabemos que el Estado ucraniano lo está intentando, o al menos el Estado ucraniano lo sabe y no lo oculta, que esto está sucediendo. Y al mismo tiempo sabemos que esas protestas contra el reclutamiento no son masivas. Realmente son solo decenas, como mucho un par de cientos de personas, cuando realmente está pasando algo muy grave directamente en esa calle o en esa localidad. Pero al mismo tiempo sabes que esos reclutamientos y esas acciones de los movilizadores son simplemente miles cada año y en Internet hay decenas de videos. Eso significa que esos incidentes son en realidad muy pocos, pero oye, decenas de videos ya crean la ilusión de que hay un montón, ¿verdad? Lo cual, en un mundo donde todos tienen un celular y cualquiera puede grabar cuando pasa algo malo, y al mismo tiempo sabemos que la parte ucraniana pide que se grabe cuando, según ellos, pasa algo malo.
Es completamente normal que tengas estas cosas grabadas y que sientas que está pasando en todas partes y todo el tiempo. Pero no es así, ¿no? No. Eso es todo, supongo. Eso es todo, supongo, en cuanto a la economía rusa. Nos ocuparemos de eso en otra ocasión. Por ahora, que estén muy bien. Escríbanme qué piensan de toda la situación, cómo la evalúan. Y si les interesa el problema entre Nawrocki y Zelensky, el UPA y los polacos, los banderistas y el asunto de Volinia, entonces vean el otro video de hoy. También pueden apoyarme con su like y comentario o a través del código QR. Y si nada de eso les interesa, pueden probar otro video que aquí el algoritmo les recomienda. El algoritmo es inteligente, el algoritmo es genial. Dios bendiga al algoritmo. Apóyenlo. Que estén muy bien y nosotros continuamos. Vayan a los streams.